Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión, de hecho la última de nuestra materia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar el cerrojazo a, a todos estos temas que venimos trabajando. Y bueno, pues vamos a apurarnos, vamos a hacer la presentación y bueno, pues ahorita vamos explicando, ¿no? Nosotros trabajamos lo que se conoce como los sistemas estadísticos computacionales y ayer, bueno, no ayer, en el video anterior estuvimos revisando a qué se referían y algunas de las variantes que necesitábamos. Y de hecho, bueno, pues vamos a terminar con lo que nosotros, bueno, vamos a iniciar con lo que nosotros consideramos como las hojas de trabajo, ¿no? Y estas hojas de trabajo, bueno, pues tienen la intención de pues acercarnos a información un poquito más extensa o mucho más específica respecto de el análisis de datos, ¿no? Hemos estado viendo, bueno, conforme vamos avanzando en el tema, vamos viendo que se va complicando un poco más el proceso de la información y este proceso de la información normalmente tiende eh, a volverse mucho más específico, a volverse mucho más exacto en términos del resultado que se está buscando, pero también es necesario considerar que necesitamos mejores herramientas para lograr un resultado adecuado. Entonces, eso implica, pues, un trabajo mucho más exhausto y muchos más recursos que en ocasiones pues las empresas no tienen, ¿no? Y esa es la verdad. Las empresas no poseen tal cantidad de recursos y en ese sentido, bueno, pues, debemos de ajustarnos con los recursos que se tienen disponibles. Que eso también, a lo mejor no lo habíamos platicado, no lo habíamos comentado, no habíamos abarcado ese ángulo, pero la realidad es que, pues es cierto, ¿no? A lo mejor tenemos al personal muy bien preparado, tenemos todas las técnicas, pues de alguna otra manera, bien establecidas, pero no tenemos el suficiente recurso, ¿no? No tenemos el suficiente recurso como para poder aplicar, eh, pues una serie de instrumentos o una serie de software que nos pudiera facilitar el trabajo. Entonces, en ese sentido, siempre estamos sujetos a que, pues haya el suficiente recurso, ¿no? Y una vez que tengamos el recurso, no solamente tecnológico, sino también pues, tiene que ver el humano, ¿no? Y en ese sentido, a veces las empresas, bueno, pues no nos quieren dar ese total de recursos que sería pues muy bueno que pudiéramos tenerlo y bueno, pues de alguna manera pues hay que considerarlo, ¿no? Que sí, las empresas en ocasiones pues nos aportan dinero, pero no siempre pues el total de dinero que nosotros quisiéramos. Entonces, ese ángulo pues no lo debemos de perder de vista y debemos considerarlo como una herramienta sobre de la cual pues siempre debemos de considerarlo y siempre debemos de trabajar. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vamos a iniciar nuestra segunda parte, que será la hoja de trabajo. Y en atención, bueno, pues en atención vamos a empezar, ¿no? Y como decíamos, nos quedamos en el video anterior en la hoja de trabajo. Vamos a iniciar con ese procedimiento y decimos que en informática una hoja de trabajo generalmente se refiere a una hoja de cálculo, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos que las hojas de cálculo, en especial pues en el sistema Windows, nosotros hablamos de que nos permiten hacer una programación organizada y también nos permiten manipular los datos en dos bloques, lo que serían las filas y lo que serían las columnas, ¿no? Y a partir de esos elementos, pues nosotros empezaremos a decir que una hoja de trabajo, pues es una hoja de Excel, ¿no?
que básicamente trabaja con dos grandes bloques, lo que son las filas y lo que son las columnas. Y a partir de esa idea que en términos generales es simple, pues nosotros podemos trabajar muchísimas cosas en Excel, ¿no? Que tenga que ver con datos y podemos eh, casi crear cualquier base de datos bajo cualquier formato, ¿no? Que eso es una de las, es una herramienta pues realmente muy, muy poderosa y muy, muy maravillosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, una hoja de trabajo es una hoja de Excel, pero también puede referirse a una hoja de datos dentro de un formulario, ¿no? O a una plantilla con espacios para completar información. Y ahí, pues, podríamos tener esa alternativa también, ¿no? Que son, son hojas de datos dentro de una fórmula o dentro de una plantilla con espacio para completar la información. Y bueno, pues en ese sentido vamos a regresarnos un poquito a lo que es la hoja de cálculo y en ese sentido decimos que es una herramienta digital que muestra datos en filas y en columnas, ¿no? Y lo repetimos porque este es el fundamento básico de lo que nosotros trabajaríamos en Excel, ¿no? Y una vez que tenemos bien identificado eh, la fila y la columna, lo que nosotros vamos a empezar es a establecer la importancia que la hoja de cálculo tiene, ¿no? Decíamos, habrá empresas que nos puedan dar software especializado para hacer bases de datos, recursos muy grandes para crear software especializado para determinar ciertos comportamientos, pero cuando no lo tenemos, bueno, pues afortunadamente tenemos lo que es la hoja de cálculo, ¿no? Y en ese sentido, la hoja de cálculo, pues es un instrumento realmente, este, yo siempre lo he dicho en broma, porque realmente es en broma, ¿no? Es una cosa del diablo, ¿no? O sea, tal cual. De hecho, por ahí hay comentarios, ¿no? Hay publicaciones que dicen, ¿quieres trabajar? Aprende Excel, ¿no? Y es cierto, la verdad es que aprendes Excel y se te abren muchas áreas de trabajo que la verdad es que, a lo mejor sin que tengas de experiencia de a qué se refiere la de trabajo, sabiendo Excel, tú ya estás dentro prácticamente, ¿no? Es como en los ochentas, ¿no? Sabías inglés y prácticamente estabas dentro. Así es, soy Excel, ¿no? Entonces siempre comento las personas que se me acercan, quiero conseguir trabajo, aprende Excel, y en ese sentido, bueno, pues, tenemos como múltiples herramientas para poder aprenderlo, ¿no? Así que no hay limitante para que lo podamos hacer. Y en ese sentido, la hoja de cálculo nos permite realizar cálculos creados, gráficos, o sea, cálculos creados, ¿no? A partir de los datos, nos permite crear gráficos y organizar la información de la forma en como nosotros se nos antoje, queramos y se pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay prácticamente limitantes para crear una hoja de cálculo. Y de hecho, su nombre lo indica, ¿no? Una hoja de cálculo que puedes crear datos a partir de otros datos, ¿no? Que puedes organizar información a partir de las necesidades que tú tengas y en el formato que tú quieras. Y también te va a presentar como una herramienta un montón de formas gráficas de expresar en forma comprimida todos los datos que tú estás generando. Entonces, en ese sentido, pues es una herramienta, yo creo que para mí, la más poderosa de Windows, en términos de la referencia entre PowerPoint y Word, ¿no? O sea, sí, las dos herramientas son muy, muy buenas, son extremadamente buenas, pero no se le compara al número de aplicaciones que nosotros podemos crear o al número de herramientas que nosotros podemos crear o al número de información que nosotros podemos crear a partir de los datos, ¿no? Y los datos siempre van a ser sinónimo de un análisis y de un análisis profundo. Comúnmente nosotros hablamos de Microsoft Excel, ¿no? Que es el referente para las hojas de cálculo. Y también vamos a tener por ahí en Google lo que es en el Drive, vamos a tener una versión pues un poquito más comprimida, pero igual de eficiente, ¿no? Que bueno, pues, se conoce como el cálculo en línea, que tiene sus respectivas
ventajas y tiene pues todas las posibilidades de seguir trabajando datos, archivos, gráficos, ¿no? Pero obviamente de una manera mucho más limitante, aunque no es mala, debemos declararlo, no es mala en lo absoluto. Nada más aquí, y esta es una alusión personal, o es una alusión, más que de ahí es un pleonasmo, perdón, como alusión, diríamos que desde el punto de vista del gusto, a mí me gusta más a Microsoft Excel, ¿no? Se me hace mucho más intuitivo, pero ese es simplemente un gusto y una preferencia que la gente puede tener, ¿no? Habrá quien se sienta mucho más cómodo con Drive, ¿no? Con las hojas de Drive de Google, pero bueno, pues al final, o sea, las herramientas existen, ¿no? Y en ese sentido, la hoja de datos es una representación visual de los datos contenidos en en una tabla, ¿no? Y entonces aquí, en tu tabla, tú puedes poner apellidos, puedes poner edades, puedes poner regiones, puedes poner estaturas, puedes tener precios, puedes poner ingresos, puedes tener porcentaje de personas sanas, porcentaje de personas enfermas, gente delgada, gente obesa, en fin, tú puedes elegir el formato o la idea de la representación visual de los datos bajo los criterios que tú quieras. Obviamente esto tendrá como referencia pues la parte que estés tú trabajando, la parte que tú estés desarrollando y en ese sentido pues vas a, vas a enfocarte en esa parte. Y cabe señalar también que la hoja de datos pues es un instrumento que tiene, pues yo no diría que el infinito, pero sí tiene múltiples alternativas para crear datos, ¿no? De manera casi limitado como se le conoce, pues por hoja, ¿no? Y la verdad es que la gente que lo maneja a la perfección son personas, a mí personalmente, me hacen muy inteligentes, ¿no? O sea, digo, "Ay, ¿cómo pueden hacer eso?" Yo siendo, pues, yo siempre lo digo, pues, un novato del Excel. También se puede utilizar para mostrar campos de registro de forma tabular, ¿no? Por supuesto, que es parte de las aplicaciones que tiene Excel, ¿no? Donde nosotros vamos a utilizarlo para mostrar un campo de registro, ¿no? Sobre un elemento que nosotros tabulamos que repito y vuelvo a ser muy reiterativo, aquí podría ser la edad, el género, el ingreso, en qué momento se casaron, en qué momento, el número de personas divorciadas, el número de personas casadas, el número de personas de familias con dos hijos, el número de familias con solamente un hijo, etc., ¿no? El número de familias con gemelos, y aquí, bueno, pues no hay una limitante, y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Que la posibilidad de que en ningún momento se nos pueda limitar un campo con el afán de registrar. Entonces, en ese sentido, es una parte súper interesante que nosotros deberíamos de aprender. Otro elemento que nosotros debemos destacar sería el formulario. Excel tiene la posibilidad de, a través de fórmulas, darnos resultados directos, ¿no? Y darnos resultados por columnas. Y esto es uno de los elementos que pues, más facilita la gestión de datos, ¿no? Y más facilita la eficiencia de la persona que está gestionando los datos. También debemos decirlo que luego los formularios, ¿no? Si tú estás empezando a trabajar en Excel, pareciera que no funciona, ¿no? Pero simplemente práctica es que le metas un poquito de atención y que yo como recomendación no te desesperes jamás. Al final nada más es cuestión de que tu cabeza encuentre la lógica de lo que Excel está intentando hacer. Y una vez que entiendes la lógica del formulario, lo demás es extremadamente fácil, ¿no? Y si no es tan fácil, por lo menos tienes la idea de de la manera en cómo está pensando el Excel, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y de esa manera, a partir de ahí tú puedes empezar a crear y jugar y proponer diferentes formularios para que el trabajo
se logre, ¿no? También vamos a tener lo que nosotros conocemos como unas plantillas, ¿no? Y las plantillas pues, son básicas, con espacios para complementar información, aunque yo en mi poca, en muy poca experiencia, pues siempre utilizas la plantilla en blanco, ¿no? Porque pues algunas plantillas están ahí, pero casi nadie las ocupa, ¿no? No dudo que no haya gente que las tome, pero repito, para mí una plantilla en blanco es como un lienzo y sobre el lienzo, pues el pintor puede hacer lo que quiera, ¿no? Y por eso son de elección. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, abrimos el archivo y te dice, ¿qué quieres? Una plantilla en blanco y luego ya te suelta los formatos, ¿no? Y prácticamente todos los usuarios decidimos la plantilla en blanco para que podamos empezar a trabajar. Y esto, la verdad es que pues nos ayuda muchísimo a poder empezar a crear diferentes herramientas, diferentes resultados y diferente tipo de información con la cual, bueno, pues nosotros vamos a empezar a soltar datos y que esos datos se transformen en toma de decisiones, que, bueno, finalmente es para lo que se nos contrata y es para lo que trabajamos y es sobre de lo que nos basamos el éxito de nuestro departamento, ¿no? Y entonces debemos de hacerlo y debemos de hacerlo realmente muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al usar la plantilla, nosotros tenemos la posibilidad de pues ahondar en un tipo de presentación, en un tipo de información, en ciertas maneras en las cuales vamos a representar los datos y todo esto pues con la finalidad de que el que los ve los pueda entender realmente muy fácil, ¿no? Que también debemos decir esa parte, ¿no? Hay ocasiones en que pues el que él ve los datos no necesariamente tiene que saber de esos datos, ¿no? Y bueno, para lo que se nos paga es para que se los mostremos en una forma muy comprimida y que pues realmente pueden decir, ah, ya entendí a qué se refiere este dato, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues la gente se ponga contenta y diga, ya entendí, y pueda tomar decisiones, ¿no? Porque también es bien sabido que pues muchos de los jefes, ¿no? Eh, y esto pues, no es mentira, muchos de los jefes no tienen mucho conocimiento ¿no? Están ahí por circunstancias que tienen que ver posiblemente más con la dirección, más con el liderazgo, más con la coordinación, pero no con la ejecución. Y pues en ese sentido, pues, eso les ayuda a trabajar muchísimo. En muchas ocasiones se utiliza para tareas específicas como ejercicios educativos, que esa es la realidad, ¿no? Sí, Excel un buen maestro para establecer algunas variantes de datos, este, y nos ayuda mucho a comprimir la información y que el estudiante pueda entender cómo es que se está trabajando y cómo es que se debe trabajar un dato, ¿no? O cómo obtener un formulario o cómo obtener una gráfica a partir de un número de datos, ¿no? Por lo tanto, pues es un instrumento realmente muy didáctico que nos va a ayudar muchísimo al momento de, pues, querer enseñar cómo se hacen las cosas. Y vuelvo aquí a la reiteración, si usted tiene la posibilidad, tiene ahí un espacio libre de una horita al día, practíquelo muchísimo y va a ver que en el futuro me va a decir, ay, qué bueno que le hice caso al profesor Alejandro, ¿no? Por ese hacerle caso y por ese conocer un poquito de Excel, bueno, pues ahora, y con mi esfuerzo sobre todo, ¿no? Y con mi esfuerzo, estoy generando ingresos, ¿no? Y aparte, pues no sé, yo repito, soy gente que conoce poco, pero la gente que veo que lo maneja muy bien, arriba de 75%, yo creo que es gente que está muy relajada, ¿no? Haciendo su chamba y la hace muy bien, ¿no? Y entonces, sí es mucha talacha a veces, pero cuando ya le agarras la onda, yo veo a la gente extremadamente relajada y extremadamente, a gusto recibiendo, los paquetes de información para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, bueno, pues,
sí es importante que nosotros aprendamos, ¿no? Que es parte natural de lo que nosotros debemos hacer en términos de nuestra preparación continua, ¿no? Siempre debemos de aprender y aprender y aprender y aprender para que eso que aprendemos lo podamos llevar al trabajo y pues seamos más eficientes, aun considerando que posiblemente en ese trabajo seamos temporales, ¿no? Pero pues la temporalidad no quita que lo hagamos de manera muy, muy correcta, ¿no? Entonces, también en el contexto de la programación puede referirse a la estructura de un problema o un conjunto de tareas a realizar, que esa capacidad la tiene Excel muy bien diseñada, ¿no? Te puede resolver diferentes problemas en diferentes hojas y que esos problemas se puedan compaginar o tengan una relación directa. Y en el momento en que salen los datos, el usuario tenga la posibilidad de decir, pues el enfoque que le estamos dando a partir de los formularios es el más correcto y es el más adecuado. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues nosotros podemos dedicarnos a crear, a generar o a presentar la información recibida en la hoja de trabajo y que esta hoja de trabajo nos permita ofrecerle digamos que director, al jefe, información realmente muy, muy comprimida de lo que está sucediendo. Dejamos la hoja de Excel y nos vamos a centrar un poquito en lo que nosotros conocemos como los comandos, ¿no? Y dentro de los comandos, nosotros podríamos establecer la siguiente referencia. ¿Vale? Un comando en informática es una instrucción o mensaje que un usuario proporciona a un sistema informático para que ejecute una acción específica. Por ejemplo, la década de los 90 se nos enseñaban los comandos, ¿no? Y realmente era pues para acelerar el trabajo. Hoy, bueno, pues las nuevas generaciones ya ni siquiera los conocen, ¿no? Y sí son importantes que los podamos utilizar porque al final es práctica y al final sí le cortamos un pedacito de tiempo que a la larga, pues, y sobre todo en estos tiempos, hace la diferencia entre llegar una hora y media más tarde a tu casa o llegar en punto, ¿no? Y esto origina un efecto dominó que, bueno, pues está de más comentarlo, ¿no? Entonces, los comandos, al ser son instrucciones o mensajes que yo como usuario le proporciono al sistema para que cumpla con algo, pues los vamos a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Y esto con la intención de que ojalá los puedan recordar, ¿no? Por ejemplo, los comandos pueden ser sencillos como la tecla CTRL más C, ¿no? Para copiar. Eh, y aquí ahí los tienes, CTRL más C, y entonces dice, te copia todo el documento, te copia toda la ventana, te copia toda la presentación y ¡fum!, ¿no? Lo puedes descargar sin necesidad de que estés utilizando el ratón. A las nuevas generaciones pareciera que como que no se acostumbran, como que no es de su agrado, pero en realidad, o sea, sí te facilita 5, 6 o 7 o 10 segundos que, repito, a la larga se transforman en horas y en horas que, pues, desafortunadamente, en términos de empresa, pues se pierde, ¿no? Porque aunque te los están pagando, pues tú estás perdiendo esa hora, ¿no? De todo un día por no utilizar un simple comando, ¿no? Eh, y entonces por ejemplo, es el más sencillo, es el más simple. Yo les invito en algún momento a que lo hagan, a que lo desarrollen, a que por lo menos lo intenten, ¿no? Y al intentarlo, bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, pues ese sería el primero, ¿no? Recuerden, tecla CTRL que está en la esquina inferior izquierda, ¿no? Y luego pues el botón C, ¿no? Y listo. Luego tenemos comandos más complejos como la combinación de comandos de línea de comandos, ¿no?
que para realizar estas tareas ya son más complejos, ¿no? Y entonces ahí tenemos el ejemplo y aquí ya veríamos algunos tipos de qué, de comandos, ¿no? Y así su cabeza les va a hacer, les va a dar círculo, porque de repente pues, sí todos los hemos escuchado, todos los hemos visto, pero así como llegan, se van. Los comandos de línea de comandos, los más conocidos como los CLI, se utilizan en la interfase de línea de comandos para interactuar con el sistema operativo, como en Windows, como en Linux, ¿no? O como en cualquier otro sistema, perdón. Y por lo tanto, tenemos comandos de teclado que se le conocen normalmente como atajos, y estos atajos tienen la posibilidad de que utilizando nuestro teclado podamos hacer funciones variadas, ¿no? Y los atajos son, a ver, ojo, los comandos que son atajos y que se utilizan dentro del teclado son combinaciones de teclas que permiten realizar acciones de forma rápida y de forma eficiente. Y aquí tendríamos como copiar, pegar y guardar, ¿no? Que bien puede ser algo que todos sabemos hacer, pero que en ese sentido podríamos desperdiciar tiempo valioso, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un trabajo con periodos de tiempo muy justos, pues sacarle el mejor provecho es lo que es lo mejor, ¿no? O sea, a veces los dueños creen que podemos quedarnos 14, 16 horas, ¿no? A trabajar y dicen, sí, sí se puede. Y resulta que, pues no, la gente también tiene que descansar, la gente también tiene que ir a su casa, o la gente simple y sencillamente necesita salir de la empresa, porque eso es importante para su salud emocional. Entonces, utilizar los comandos, repito, siempre será una muy buena estrategia para ahorrarnos algunos segundos. Y tenemos comandos en aplicaciones, y estos comandos en aplicaciones nos dicen que cada programa o aplicación puede tener sus propios comandos para realizar tareas específicas, y esto es correcto, ¿no? Hay algunos que tienen sus propios comandos y bueno, pues a partir de ello nosotros podemos utilizarlos de la mejor manera que nos sea posible. Tenemos comandos en lenguaje de programación, ¿no? Ya para personas muy estudiosas de la programación, que normalmente se utilizan para codificar instrucciones y acciones dentro de un programa. Estos, pues, evidentemente, nosotros que no somos expertos, pues no los vamos a ver nunca en nuestra vida, ¿no? Y si los llegamos a ver, pues realmente para nosotros van a pasar como una cosa de noche, ¿no? Como la fórmula del agujero más masivo que podemos existir. O sea, para nosotros no va a tener como mucho sentido ni mucha relevancia. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar es, pues, sí conocerlos, pero realmente pues, nada más de oídas, ¿no? Esa es la realidad, pero sí existen. Y para la gente que es muy experta, pues, en la programación, pues, los utiliza. Repito, dentro de los comandos más comunes, nosotros tenemos la tecla CTRL más C, que es copia el contenido seleccionado, ¿no? Que es lo más básico que nosotros podríamos hacer. También tenemos la opción de pegar, ¿no? Con la copia, perdón, con la tecla CTRL más B y se pega el contenido del portapapel, ¿no? Ya directamente, ¿no? Y podemos tener el cortar, que es con con la tecla CTRL más X, donde vamos a cortar el contenido seleccionado. Esto con el afán y esto con el sentido de que esto será lo más básico y esto con el sentido de que ustedes puedan apurarse muchísimo al momento de que están trabajando, ¿no? Y eso es súper importante porque nosotros vamos a tener la capacidad de hacerlo y de hacerlo pues más rápido, ¿no? Después vamos a tener, por ejemplo, guardar, ¿no? Y guardar es
CTRL más S, ¿no? Y se va a guardar el archivo actual, ¿no? Y también tenemos abrir, que es con el comando, o perdón, con la tecla CTRL más O, y te va a abrir un archivo o un documento, así muy rápidamente, ¿no? Después vamos a tener el imprimir, que es la tecla CTRL más P, donde imprime el archivo o el documento que hayamos, que es, bueno, completo, ¿eh? Porque ya si lo queremos seleccionar, bueno, ahí ya tendremos que entrar en otra dinámica. También tenemos buscar, ¿no? Que es la tecla CTRL más F, que abre la función de búsqueda, ¿no? ¿Qué quieres encontrar y qué necesitas buscar? Y eso te va a ayudar muchísimo. Luego tenemos la tecla deshacer, ¿no? Que en muchas ocasiones sí la necesitamos, que se plasma en la ventana de cualquier aplicación, en la parte superior derecha en azul, ¿no? Y es una flecha así, o al revés, ¿no? Que es deshacer, ¿no? Y es la tecla CTRL más Z, que nos permite deshacer la última, ojo, la última acción. ¿Estamos de acuerdo? Y estos comandos son bien importantes porque nos van a ayudar muchísimo. Y luego tenemos la flecha del otro lado, que sería rehacer, que es CTRL más y rehace la última acción deseada. Luego, si queremos seleccionar todo lo que hayamos escrito, todas las diapositivas que hayamos hecho, la hoja de Excel completita, pues nada más es CTRL más A, donde nosotros vamos a seleccionar todo el contenido del archivo o de la hoja o del número de hojas que nosotros estemos trabajando. Esto es necesario, ¿por qué? Porque hay ocasiones en que con el ratón, o ahora que ya los muchachos no quieren ratón, con el trackpad, pues a veces no es lo más rápido, ¿eh? No es lo más rápido y aunque los muchachos, bueno, lo hacen muy bien, si no somos de la generación muy juvenil, y todavía trabajamos con el ratón, también podemos, pues ahí conocernos los comandos en las teclas y de ahí, pues será un poquito más fácil, ¿no? Luego tendremos lo que son las herramientas básicas del análisis de datos y dentro de las herramientas básicas del análisis de datos, nosotros vamos a tener los siguientes elementos, ¿no? Y estas herramientas básicas son prácticamente universales y nos dice que la elección de las herramientas adecuadas, nos dice que la elección de las herramientas de análisis de datos adecuadas para su empresa dependerán de una serie de factores, incluyendo el tamaño de la empresa, sus necesidades específicas y sobre todo el presupuesto. Si su presupuesto pues es limitado, pues obviamente las herramientas adecuadas pues, se volverán herramientas genéricas, ¿no? Y pues nosotros tenemos que estar muy conscientes de ello. Aunque a veces los patrones, aunque a veces los directores generales, quieren que seas el Mesías, ¿no? Y saques datos de una piedra o saques software de un escritorio, ¿no? O sea, a veces es imposible, ¿no? Pero bueno, pues, entendemos su visión, ¿no? No la compartimos, pero entendemos hacia dónde va, ¿no? Y entonces, por eso la elección de herramientas adecuadas nos ayuda mucho a determinar, pues, dónde estamos, qué somos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque habrá empresas que quieren, pero no pueden, y hay empresas que pueden, pero no quieren. Y entonces ahí, bueno, pues, es como muy difícil ir hacia adelante. Y en ese sentido, si una empresa es pequeña o mediana, una herramienta de análisis de datos como Tableau o ClipView puede ser una buena opción, ¿no? Estas herramientas son fáciles de usar y ofrecen una amplia gama de funciones para empresas de todos los tamaños. Debemos decir que estas aplicaciones tienen su versión libre, ¿no? Pero también tienen su versión premium, ¿no? Y ya la versión premium, pues te empieza a salir muy caro, ¿no? Realmente
como crítica, sí hemos visto un alza pues muy generalizada del software informático, ¿no? Donde pareciera que pues, sí te están viendo la cara, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Con ya ni siquiera son las compras, son las rentas que tú haces del software, que de repente resulta pues muy descabellado, ¿no? Aunque seas una empresa que está en crecimiento, aunque seas una empresa que está yendo para adelante, de repente sí ves como que los precios están exorbitados y que no representan la realidad, ¿no? Y en ese sentido, si una empresa es grande o tiene necesidades específicas, una herramienta de análisis de datos empresarial como el Power BI, que es la más conocida, el Locker o el MicroStrategy puede ser una de las mejores opciones. Estas herramientas ofrecen una gama más amplia de funciones y capacidades de escalabilidad. Esto es que conforme tu empresa crece, el software se ajusta, ¿no? Pero, repito, aquí pues ya estás hablando de una lanita que debes considerar cada mes o cada año y que no, realmente no es barato, ¿no? Entonces ahí siempre el empresario tiende a lo más fácil o a lo más básico, ¿no? Aunque, y no lo podemos juzgar, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a querer gastar más dinero del que ya está invirtiendo, ¿no? Considerando todo lo que se tiene que pagar, ¿no? También entendemos que pues, genera mucha ganancia, pero ya aquí viene la naturaleza humana, ¿no? Y el egoísmo, pues a veces nos gana, ¿no? Por ejemplo, Tableau es una herramienta de análisis de datos visual que permite a la empresa crear informes y paneles de datos atractivos e informativos. Es una herramienta intuitiva. Esta herramienta es fácil y se ajusta a todos los tamaños de todas las empresas de todas las regiones, ¿no? Considerando que todas las empresas tienen una estructura base y que todas las empresas deberán tener los mismos o similares datos, no importando de qué seas. El Click View es otra herramienta de análisis de datos visuales que es popular entre las empresas y es conocida por su capacidad para conectar datos de diferentes fuentes y crear informes personalizados, siempre y cuando tú le puedas ingresar bien los datos, ¿no? O le des la información correcta. Si no, pues por muy buen software que sea, no hace milagros, ¿no? Y eso lo tenemos que decir claramente, ¿no? Luego tendremos el Power BI, el Power BI, perdón, que es lo más común, ¿no? Que es una herramienta de análisis de datos de Microsoft, ¿no? Por supuesto, que es popular entre las empresas que utilizan otros productos como el Office 365 y es una herramienta completa que te ofrece una amplia gama de funciones de análisis de datos, ¿no? Aunque, repito, esta a mí es la más conocida, pero para mí se me hace, pues así como, se me hace como carita, ¿no? O sea, como que barata no es, ¿no? Y en términos generales, ninguna aplicación informática hoy es barata, ningún software, ninguna aplicación, ningún streaming resulta ser económico. Y bueno, pues no podemos culpar a las empresas porque, pues al final quieren generar dinero, ¿no? La cuarta es Locker, ¿no? Locker Studio, que ofrece análisis de datos avanzados con visualizaciones personalizables y colaboraciones en tiempo real, que esta es la que tiene más ventajas porque es en tiempo real. Es muy aplicable en empresas que tienen volúmenes de venta gigantescos, ¿no? Y tendencias de ventas variables. Entonces, aquí Locker Studio te va a servir muchísimo. Si tú no tienes esa proporción de ventas descomunales, la realidad es que pues poco y nada de aplicación puede tener. Su modelo de datos centralizado, integración sencilla y enfoque en la toma de decisiones ágil lo convierte en una poderosa herramienta para las empresas. Sí, por supuesto, y aquí no tenemos dudas en eso, pero si no tienes este dinamismo en tu empresa, difícilmente te va a funcionar.
Luego tenemos el CISEN, ¿no? Y los que somos un poquito viejos y conocemos un poquito de política mexicana, pues luego lo relacionamos, ¿no? Y sonreímos, pero no tiene nada que ver. El CISEN simplifica el análisis de datos con su capacidad de integración múltiple, de, bueno, múltiples fuentes y brindando visualizaciones robustas, o sea, muy extensas, y un rendimiento veloz con autoservicio, escalabilidad y sobre todo, este ya es muy moderno, pues con inteligencia artificial. Facilita la toma de decisiones informadas para usuarios de todos los niveles, no importa de qué seas. Y luego el sexto es el Domo, este ya es muy caro, ¿no? Y es una plataforma de análisis de datos en la nube que destaca por su facilidad de uso, visualizaciones atractivas y colaboraciones en tiempo real. Ofrece integraciones de datos, alertas automáticas y aplicaciones personalizadas para un análisis efectivo de toma de decisiones ágiles. De hecho, la gente que corre, ¿no? En bolsa o que corre en inversiones, la utiliza, es muy utilizada, ¿no? O algunos, o por lo menos el conocimiento, o el poco conocimiento que yo tengo, algunos la ocupan. Y sí, realmente cumple muy bien sus funciones. Luego tenemos MicroStrategy, y es una herramienta muy potente, ya muy bien hecha, de análisis de datos que ofrece visualizaciones interactivas, paneles personalizables y capacidad de autoservicio. Y su enfoque en la movilidad, seguridad y escalabilidad permite tomar decisiones informadas con datos precisos y accesibles. Y luego tenemos el Alteryx, que es una herramienta de análisis de datos empresarial que automatiza tareas, prepara datos e integra con otras herramientas, ayuda a la empresa a ser más eficiente, obtener datos de mejor calidad y colaborar mejor, ¿no? Puede automatizar las tareas de análisis de datos y los que ahorran tiempo y recursos en la empresa. Utiliza un apartado de inteligencia artificial mucho más potente donde te puede vincular datos, ¿no? Y luego tenemos el ClickSense, que es una herramienta de análisis de datos visual que es similar al Tableau o al ClickView, ¿no? Es una herramienta de análisis de datos visual que ofrece relaciones entre datos, facilita el uso y personalización y ayuda a tomar mejores decisiones, mejora la eficiencia y conocer mejor al cliente. Es una herramienta intuitiva que es fácil de aprender y utilizar incluso para usuarios sin experiencia en análisis de datos, ¿no? Luego el SAP Analytics Cloud, ¿no? Que, bueno, esta es una herramienta empresarial que ofrece funciones avanzadas, igual interactiva y ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones, mejora la eficiencia y aumenta los ingresos. Y en general son muy similares, ¿no? De la segunda mitad hacia adelante son muy similares, son muy potentes y sobre todo, bueno, pues dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu enfoque y dependiendo de tu presupuesto, pues ahí se van a colocar las que tengan mayor preferencia a partir de lo que tú haces. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Y si tienen alguna duda, bueno, pues nos vamos a estar viendo en la sesión Zoom. Y cuídense mucho, nos vemos y cuídense de las lluvias. Hasta luego.